Todos muy bien a un nuevo video de su blog My World Andino. Muchas gracias por su tiempo en ver este video. El tema de hoy es un tema muy importante para todo el planeta. Quieren callar a todas las personas que nos abren los ojos, que abren nuestras mentes a la realidad del mundo en el que vivimos. Quieren destruir a todo aquel que no se doblega, a todo aquel que quiere hacer estos seres que nos gobiernan, han tenido por tantas décadas frente de nuestras caras. Cuando esto pasa, ellos atacan sin piedad. Pero tenemos que comenzar a ver la realidad del mundo en el que estamos viviendo, porque nos quieren destruir todo aquel que no se doblega. Todos los seres que nos tienen acostumbrados o amaestrados a ver solo las cortinas de humo que ellos desean, cuando ellos se sienten que el genio de la verdad se va a salir de su botella, ellos atacan, como ya dije, sin piedad, con mentiras. Quieren hacer ejemplo de estos héroes que se atreven a que el mundo conozca la realidad del mundo en el que vivimos y estamos destruyendo. Comencemos, amigos. El país norteamericano que afirma apoyar los derechos humanos y las leyes de todo el planeta sentó un precedente al no reconocer inmunidad de Alex Saab como representante legítimo ante un gobierno constitucional. Los países no aliados reconocen a Alex Saab como una persona que logró llevar medicina, alimentos a Venezuela luego del criminal bloqueo impuesto por los países aliados de Estados Unidos. Esto no es más que odio y persecución contra los habitantes de Venezuela por no haberse rebelado en masa contra el presidente Nicolás Maduro. También es odio contra Saab por haber hecho una movida humanitaria para asegurar que los venezolanos tuvieran algo de comida en sus mesas. Las contribuciones de Alex Saab a Venezuela es vista por los gringos como un apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro Moro. Alex Saab ha sido acusado de 8 cargos de lavado de dinero. No hay pruebas, pero le han tirado 8. El 18 de octubre, en los tribunales estadounidenses se le negó la libertad bajo fianza. Recordemos que Alex Saab en Cabo Verde, él no estaba en las cárceles, donde sufrió mucho por más de 491 días. Él sufrió mucho en esas cárceles, pero ya se le había dado arresto a casa. De ahí fue donde se lo llevaron, de ahí fue donde lo secuestraron los estadounidenses. Recordemos que él también estaba en esa cárcel hogar donde él estaba custodiada por más de 100 policías. Lo que se llama extradición es una violación de derecho internacional. Los gobiernos occidentales, siempre dictatoriales, tienen presos políticos. Bueno, pues están enseñando su verdadera cara. Bueno, ya tienen bastante tiempo de mostrar su verdadera cara, pero otra vez lo hacen. Es crucial recordar que el señor Saab fue secuestrado inicialmente por el gobierno lacayo de Cabo Verde. Esto sucedió el 12 de junio del 2020, en violación de las normas de la Convención de Viena, Ginebra y la Organización de Naciones Unidas. Eso se puede encontrar fácilmente. Tenemos que ser francos sobre este tema. En el 2017, 18 y 19, Venezuela estaba en su peor momento, sin gasolina, electricidad, agua, alimentos o medicina para los ciudadanos. La gente que no entendía el tema se
se reía porque el país con más petróleo en su subsuelo no podía producir gasolina, pero este bloqueo no le permitía tener lo que se necesitaba para crear gasolina. Todos esos, así como cuando uno cocina un sabroso asado, se necesitan ciertas pimientas. Bueno, para crear el petróleo también se necesita ciertos polvitos y señor Alex Saab, como enviado especial de las Naciones Unidas, se reunió con las personas necesarias y firmó un acuerdo de cooperación comercial, cual muchas veces fue bloqueado. Así que tuvieron que ingeniarse maneras para llevar estos equipos necesarios para la medicina, la comida, el petróleo. Y porque sin gasolina no se puede hacer el agua tampoco, o la electricidad, algo que era esencial. Si uno, no hay otro. El señor Alex Saab, como enviado especial de las Naciones Unidas, se reunió con las personas necesarias y firmó un acuerdo de cooperación comercial para lograr obtener las medicinas, repuestos necesarios para el petróleo, materiales necesarios para llevar el agua, la luz y alimentos a los hogares de las familias venezolanas. Decidió tomar esa asignación para los venezolanos por el amor que tiene por Venezuela. Trajo medicinas contra el cáncer, tratamientos para los niños hospitalizados. Ese es el odio, amigos, que tiene el gobierno gringo contra Alex Saab. Logró este milagro para Venezuela. No es el mismo del 2018-19. Ya el país casi, digamos, que se puede decir que se puede parar por sí mismo. En agricultura, el petróleo, ya hay un poco más de gasolina, la comida, ya se está todo esto cultivando en Venezuela. No es necesario salir afuera. Les digo que Alex Saab ama a Venezuela porque se sabe que fue torturado al mismo tiempo querían que se volviera contra la revolución latinoamericana, querían que fuera un testigo falso, pero nunca estuvo de acuerdo con esto. ¿Y por qué le estoy hablando de Venezuela, pero hablo de Latinoamérica? Porque todos estamos en lo mismo, ya sea salvadoreño, costarricense, Colombia, en Perú, todos estamos luchando. ¿Por qué? Por educación para nuestros hijos, medicina para todo el mundo, comida, que nos den un sueldo de respeto en América. Sí, que lo que pasa en Venezuela también te favorece a ti. Señor Saab muchas veces no permitieron que su abogado o su familia fuera a verlo. Sus derechos humanos fueron abusados durante 491 días. ¿Cómo no lo encontraron culpable? En Cabo Verde, los gringos decidieron secuestrarlo y llevarlo a sus cárceles, donde querrán tenerlo en arresto por el resto de su vida. Lo mismo con nuestro hermano Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Estados Unidos lo ha tratado de secuestrar de las cárceles donde él está varias veces, llevarlo a sus prisiones. ¿Cuál fue el crimen de Assange? Dar al mundo a conocer los crímenes de la OTAN contra el mundo. Todos los derechos humanos que fueron violados en muchas partes del mundo, en el Medio Oriente, y ellos no querían que eso se supiera, que eso saliera a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Los criminales están gozando afuera, mientras el periodista, el que nos abrió las mentes, el que nos abrió los ojos, es el crimen. Él es el criminal.
¿Ah? Los Estados Unidos hasta ha dicho, bueno, no, si lo sacamos con cuidadito de la cárcel y lo traemos con cuidadito a nuestras cárceles, puede ser extraditado. Y después, ¿qué le va a pasar al pobre Assange en la cárcel? No dejemos a estos héroes solos. Tenemos que seguir apoyándolos. Porque si ellos no reciben el apoyo de nosotros, muchas otras personas van a sufrir lo mismo. Bueno, hermanos, amigos, aquí los dejo. Hasta este punto llega este video, pero los quiero que reconozcamos cuáles son los héroes, verdaderos héroes, y cuáles son a los que les juegan la mente para que vayan a hacer daño a otros países. Tengan un buen día. Cuidémonos uno a los otros y hasta el próximo video.